Un corazón, 5 litros de sangre y unos 90.000 kilómetros de vasos sanguíneos constituyen el sistema circulatorio. Por él se mueve material para energía, crecimiento y reparación a cada célula viva del cuerpo, retirándose los productos de desecho. Se trata de un trabajo muy complejo, pero lo que hace todo esto posible es una de las sustancias más sencillas de la naturaleza, el agua. El sistema circulatorio funciona gracias al agua. El agua ayuda a que las cosas se muevan en el medio interno y en el externo, en el mundo de fuera. Unas sustancias se disuelven en el agua, otras flotan en ella. Y que el agua circule por conductos o corra al aire libre, las sustancias que lleva se mueven de un lugar a otro. El agua es un transportista. En el cuerpo el agua hace el mismo tipo de trabajo, transportar sustancias flotantes y disueltas en la sangre a y desde todas las células vivas. La sangre fluye porque más de su mitad es agua. La parte acuosa de la sangre es el plasma. En este plasma flotan sustancias celulares y no celulares. La mayoría de las células son células sanguíneas rojas, muy diminutas y sin núcleo. Las células sanguíneas rojas hacen un trabajo muy específico. Suministran oxígeno a las demás células del cuerpo. Pueden hacerlo porque contienen una molécula de base de hierro llamada hemoglobina. La hemoglobina se combina con el oxígeno en una combinación química débil. Cuando la hemoglobina lo hace, adquiere un color rojo brillante, y esto es lo que les presta el color rojo a las células. Así que la sangre es roja por estas células sanguíneas. En una sola gota de sangre hay unos 250 millones de ellas. Ahora bien, además de transportar células sanguíneas rojas con su carga de oxígeno, el acuoso plasma sanguíneo lleva también sustancias disueltas a todas las células. Algunas de estas sustancias disueltas son nutrientes que vienen del aparato digestivo. La sangre suministra este alimento a las células, y al usarlo, las células dejan productos de desecho que se lleva la sangre. Uno de estos productos de desecho, el dióxido de carbono, también está disuelto en el plasma. Para todo este transporte de sustancias, la sangre tiene que moverse por el cuerpo. Algo debe mantenerla circulando. Los ríos corren gracias a la gravedad. El agua se mueve desde lugares altos a otros bajos. En el cuerpo, el río de sangre fluye a pesar de la gravedad, trabajando con ella unas veces y contra ella muchas más. En el cuerpo, la sangre corre gracias a la fuerza realizada por una bomba, el corazón. La acción de bombeo del corazón mantiene la sangre en movimiento por todas las partes del sistema circulatorio. El corazón puede trabajar como una bomba porque es un músculo, un poderoso músculo. Las fibras del músculo cardíaco están dispuestas de forma distinta a las fibras de los otros músculos del cuerpo. Estas fibras constituyen una estructura semejante a la de un tejido. Todos los músculos se ponen en acción cuando reciben impulsos eléctricos del sistema nervioso. Pero debido a la estructura del músculo cardíaco, estas señales eléctricas se difunden con mayor rapidez por el corazón que por los otros músculos. Esta rápida difusión de las señales permite a las fibras del músculo cardíaco coordinar sus contracciones y producir la presión rítmica que convierte al corazón en una bomba. Dentro del corazón hay 4 compartimentos o cámaras. Cada cámara superior se llama atrio o aurícula. En la pared de la aurícula derecha hay una región de tejido especializado, un nodo llamado marcapasos. La señal que hace que las cámaras superiores se contraigan se origina aquí. Cuando se dispara la señal, las aurículas se contraen y se obliga a la sangre a pasar por 2 series de válvulas que separan las cámaras de arriba y de abajo. Estas válvulas controlan el flujo de la sangre de modo que solo puede ir en una dirección, fuera de las aurículas y dentro de los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón. Ahora bien, un segundo nodo transmite la señal eléctrica desde las aurículas a los ventrículos, haciendo que estos se contraigan. La fuerza de su contracción abre el segundo juego de válvulas y lleva sangre desde el corazón a las arterias, siguiendo 2 circuitos distintos. La estructura del corazón hace posible estos 2 circuitos.
En un circuito, la sangre que sale del ventrículo derecho va a una arteria que lleva directamente a los pulmones. Luego, la sangre vuelve al corazón y a la aurícula izquierda. En el otro circuito, la sangre que sale del ventrículo izquierdo recorre un circuito mucho más largo a través del cuerpo, estableciendo contacto con todos los miles de millones de células del cuerpo antes de volver a la aurícula derecha. La sangre que circula por las cámaras derechas del corazón lleva grandes cantidades de dióxido de carbono disuelto en el plasma y sus células rojas han liberado parte de su oxígeno. Pero cuando hace el circuito de los pulmones, esta sangre libera dióxido de carbono y recoge oxígeno. Así que la sangre que vuelve de los pulmones a las cámaras izquierdas del corazón es rica en oxígeno. Es esta sangre rica en oxígeno, bombeada desde el ventrículo izquierdo y enviada por su circuito a todo el cuerpo, la que alimenta las células. El bombeo del corazón mantiene a la sangre en movimiento por los dos circuitos a un tiempo. El movimiento es ayudado por la estructura de las arterias. Las paredes de las arterias tienen una serie de capas de tejido. Una sola capa suave de células forra el interior hueco. Esto contribuye a reducir la fricción entre la sangre en movimiento y la pared arterial. Sobre este forro hay una capa elástica que se estira bajo la presión de la sangre a cada latido y luego se contrae. Este rebote proporciona a la sangre una ligera presión y la ayuda a moverse. Envolviendo esta capa elástica hay otras dos de músculo suave, involuntario. Estos músculos están controlados por fibras nerviosas cuyas señales hacen que los músculos se contraigan o se relajen, cambiando el diámetro de la arteria y controlando así la cantidad de sangre que corre por ella. Y sobre las capas de músculos hay una capa dura de fibra que refuerza las paredes arteriales contra la presión sanguínea producida por el corazón. La arteria que transporta sangre rica en oxígeno desde el ventrículo izquierdo del corazón y empieza su circuito por el cuerpo se llama aorta. La aorta se ramifica rápidamente en muchas arterias menores. Sigamos esta serie de ramificaciones. Una de las arterias que se bifurcan de la aorta lleva sangre a los músculos del corazón. El corazón no puede hacer uso del alimento y del oxígeno de la sangre que pasa por sus cámaras. Para alimentarse necesita sus propios vasos sanguíneos. Otras dos ramas de la aorta recorren los lados del cuello y llevan nutrientes y oxígeno al cerebro. Y otras dos ramas se mueven hacia los hombros y luego por los brazos. La parte principal de la aorta sigue por detrás del corazón, enviando ramas a todos los órganos abdominales. Luego la aorta vuelve a dividirse en dos grandes ramas, una que va a cada uno de los riñones, donde se retiran algunos desechos de la sangre. Y otra división más envía arterias a cada pierna. Normalmente las arterias están muy enterradas dentro del cuerpo. Ocasionalmente están cerca de la superficie de la piel, así que en lugares como el cuello y las muñecas se puede sentir una onda de presión creciente a medida que el corazón bombea la sangre. Esta onda de presión es lo que se llama pulso. Así que las arterias ramificadas dirigen la sangre rica en oxígeno y llena de nutrientes a las distintas partes del cuerpo. Las arterias se dividen una y otra vez, convirtiéndose en vasos sanguíneos cada vez más finos, a medida que enhebran sus caminos por el cuerpo, acercando cada vez más la sangre a las células individuales. Finalmente, los vasos arteriales se hacen tan delgados que su diámetro solo es ligeramente más grande que el de las células rojas de la sangre, y éstas solo pueden moverse por ellos una a una. Ahora los vasos se llaman capilares. El flujo de sangre se hace más lento, permitiendo los intercambios vitales entre la sangre y las células del cuerpo. Ahora se efectúa una tarea principal del sistema circulatorio, la nutrición del cuerpo. La débil combinación química entre el oxígeno y la hemoglobina se rompe en muchas de las células rojas. El oxígeno y los nutrientes atraviesan las paredes de los capilares y pasan de la sangre al fluido que rodea todas las células. Este fluido acuoso, llamado linfa, se parece mucho al plasma. Efectivamente, procede del plasma que pasa por las paredes capilares transportando oxígeno y nutrientes. Ahora se realiza el importante intercambio entre las células y la linfa.
El oxígeno y los nutrientes pasan de la linfa a las células y el dióxido de carbono y otros productos de desecho pasan de las células a la linfa. Y luego estos desperdicios vuelven desde la linfa, a través de las paredes capilares y a la sangre, que ahora regresa al corazón. Pero solo vuelve a los capilares una parte de la linfa que salió de ellos. Parte de la linfa vuelve al corazón por los vasos de su propio sistema linfático, empujada por la presión de las arterias cercanas. Ahora, los capilares que transportan la sangre y su carga de desechos de las células convergen en vasos sanguíneos cada vez mayores. Se trata de las venas del cuerpo. Las paredes de las venas no son tan espesas como las de las arterias, pero no tienen por qué serlo. La presión sanguínea es más baja y las venas no necesitan una capa de músculos para ayudarlas a mover la sangre. En vez de esto, la sangre es empujada hacia el corazón por músculos casi esqueléticos. Las válvulas existentes a lo largo de las venas hacen que la sangre se mueva en la dirección adecuada. Las venas se unen en vasos cada vez mayores a medida que devuelven la sangre al corazón. En el cuello, un par de venas se unen con vasos linfáticos que devuelven linfa a la sangre. Esta linfa se vuelve a convertir en parte del sistema circulatorio. En esta región del cuerpo, la gravedad colabora con el sistema circulatorio, haciendo que la sangre se mueva desde la cabeza al corazón. Finalmente, todas las venas convergen en la cámara superior derecha del corazón. Desde aquí, con su dióxido de carbono disuelto, la sangre será bombeada a través del corazón y devuelta a los pulmones. Y así prosigue el circuito. Las señales constantes del marcapasos mantienen los latidos constantes del corazón. Pero no todos los controles vienen del interior del corazón. El corazón puede responder también a señales procedentes de otras partes del cuerpo. Las señales procedentes de los centros nerviosos próximos a la médula espinal pueden acelerar las del marcapasos y los latidos del corazón. Las señales del tallo del cerebro pueden ralentizarlos. Cuando se hace ejercicio, aumenta la cantidad de dióxido de carbono disuelto en la sangre. Este cambio indica a los centros nerviosos que aceleren los latidos. El corazón puede latir 2 veces más deprisa de lo normal en caso de necesidad. El cuerpo produce también un activador químico, la adrenalina, la hormona que afecta la proporción de señales eléctricas del corazón. La excitación o el miedo harán que la glándula adrenal segregue adrenalina en la sangre y esto acelerará el latido del corazón. La cantidad de sangre que afluye a las diferentes partes del cuerpo también puede regularse según sus necesidades especiales. Las arterias que alimentan los músculos envían más sangre a estos cuando se es activo y afluye más sangre al sistema digestivo después de comer. Cuando se tiene calor, el flujo sanguíneo se dirige hacia la superficie de la piel. Cuando se tiene frío, se retira. Todo este control de tráfico se realiza mediante cambios en el diámetro de las arterias. Los músculos que forman parte de las paredes de las arterias pueden contraerse en una zona y estrechar la arteria, reduciendo así el flujo de sangre a una parte del cuerpo. O bien, los músculos pueden relajarse y ensanchar la arteria, permitiendo que pase más sangre. Cuando se daña alguna parte del cuerpo, aumenta el flujo de sangre a esa parte. En el plasma sanguíneo, junto con las células rojas, flotan trocitos mucho más pequeños de protoplasma con forma de disco, llamados plaquetas, que ayudan a que la sangre se coagule. La coagulación sella las roturas del sistema circulatorio e inicia el proceso de reparación. En la sangre hay también varios tipos de células blancas. Estas destruyen y eliminan sustancias vivas y no vivas que pueden ocasionar infecciones y enfermedades. Las células blancas se forman en los nodos linfáticos situados a lo largo de los vasos linfáticos. Y estos nodos actúan también de filtros para los microorganismos y partículas extrañas, alejándolos de la corriente sanguínea. La salud de todas las células del cuerpo depende del sistema circulatorio, y lo que lo mantiene en movimiento es el corazón, que late más despacio, más deprisa
constantemente y que solo descansa brevemente entre latidos al tiempo que envía la sangre por su doble circuito, llevando alimento y retirando los desechos de cada rincón del mundo interno. Durante toda la vida, el corazón, la sangre y los vasos por los que viaja alimentan, protegen y reparan los miles de millones de células diminutas que constituyen el ser humano.